Ya, si usted tiene la palabra de Dios, le damos lectura con la bendición de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted dice, amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos gracias en esta tarde por darnos esta oportunidad de poder estar en su casa de oración. Hemos tenido la bendición, la alegría de poder orar. Así también hemos tenido un momento de adoración donde los cánticos han sido parte de la gratitud que tenemos, Señor, en nuestra vida. Ahora nos centramos para poder compartir la palabra. Es por esto que oramos, hacemos presente nuestra vida, hacemos presente la congregación, pidiéndole que la unción poderosa de su Espíritu Santo nos pueda acompañar. Señor, permítanos predicar la palabra bajo esa gracia, Señor, y esa unción fresca. Que la unción de su Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hemos de decir, y que la gloria siempre sea para ti, mi Señor, y para nosotros su misericordia. Su bendición nos acompaña ahora y siempre, la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Amén. Y vamos a compartir uno de los textos, amén, muy conocidos, ¿cierto? Pero el hecho de que sea muy conocido no quiere decir de ninguna manera que es un texto claro. Amén. Siempre hay que estar estudiando. Hay textos bíblicos que son de una lectura y de una comprensión mucho más fácil, pero otros no. Otros requieren, hermanos, cierto, estudiar la palabra del Señor. Y si bien es cierto, la Biblia, hermano, fue hecha, amén, cierto, para estudiarla. La Biblia no solamente, aleluya, es para los estudiosos. La Biblia es para el pueblo. Amén, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, todos debemos estar atentos a la predicación, hermano, de la palabra. Hablar de Ezequiel es hablar de un profeta de Dios que venía de una línea sacerdotal. Ocurre que alrededor de los 25 años era la edad promedio en que se iniciaban los sacerdotes y así también los profetas. Y dice la Biblia que cuando Ezequiel, hermano, está dentro de esta edad, él es desterrado a Babilonia. Amén, que el Señor los bendiga. Y en vez de oficiar, amén, el sacerdocio, él comienza, hermano, aleluya, hermano, a ser guiado y a ser levantado por Dios hacia el ministerio profético, hacia la proclamación del evangelio. La Biblia, hermano, nos enseña que nosotros debemos regirnos bajo las ordenanzas de Dios. En el Antiguo Testamento
Testamento, todas las ordenanzas, todas las leyes de Dios se situaban, hermano, en la ley. Amén, que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, la ley condicionaba, hermano, nuestra vida, ya sea si la obedecíamos en cuanto a la palabra. Si obedecíamos la palabra, nosotros seríamos bendecidos. Por el contrario, si hacíamos vista gorda y si no obedecíamos la palabra del Señor, una serie de maldiciones, escúcheme bien, vendrían también sobre nuestra vida. Y no es que Dios quisiera maldecirnos, sino que Él dio instrucciones. Por lo tanto, hermano, cuando el pueblo de Dios se olvidaba de la ley, cuando el pueblo de Dios se olvidaba de la palabra del Señor, rápidamente el pueblo pecaba y sufría las consecuencias del pecado. Llámese angustia, llámese pobreza, llámese ruina, llámese hambre, llámese, hermanos, que el Señor nos bendiga, separación, aleluya. Todo porque desobedecieron a la palabra del Señor. Por lo tanto, la ley los mantenía en esa intimidad, la ley los mantenía en esa cercanía, la ley los mantenía bendecidos. Pero todos sabemos que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. No es más fácil mentir, nos es más fácil hacer lo malo, no es más fácil hacer las cosas a nuestra manera. Pero lamentablemente, cuando vivimos la palabra de Dios a nuestra manera, el pecado, cierto, va tomando terreno. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es una separación de Dios. Esto vive. Y por lo tanto, hermanos, cuando, aleluya, desobedecían la ley, habían dos formas en las que el pueblo pudiera meditar y pudiera volver. Los libros, amén, proféticos, los libros poéticos, los libros sapiensales, los salmos, tienen el objetivo de que el hombre pueda meditar en la palabra, amén, y no se aleje de la ley, pueda meditar en la ley de Dios. Pero cuando el pueblo se olvidaba de la ley, Dios levantaba a los profetas dándole ciertas palabras de aliento, mayoritariamente palabras de reprensión. En algunos casos la palabra era condenatoria, pero antes que la condenación y el castigo, Dios hacía un llamado al arrepentimiento. La Biblia dice, hermano, que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que Dios siempre, hermano, está llamando al arrepentimiento. El apóstol Pedro dice en la escritura, hermano, que Dios muestra su amor para con nosotros. Aleluya, en que Dios es paciente. Amén, Dios es paciente. Dios no ha tenido paciencia a nosotros. Aleluya. Sin embargo, este Dios que es paciente, hermano, aleluya, y que está procurando esperar que nos arrepintamos, esperando que volvamos a su presencia, también, hermano, aparte de ser un Dios paciente, es un Dios justo. Y por lo tanto dijo el profeta Nahum que Dios no dará, aleluya, por inocente al culpable. Y a pesar de que es culpable como todos nosotros, porque si estamos aquí no es porque éramos personas inocentes, todos nosotros éramos culpables de pecado, de transgresión y de rebelión. Pero como dice el apóstol Pablo, más Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, aleluya, Cristo nos amó y nos perdonó. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y Dios levanta al profeta Ezequiel con esa mirada. Amén. En un tiempo que no es fácil, en un tiempo de una decadencia moral, de una pérdida de valores. Aleluya, el pueblo se ha alejado del culto, han olvidado la liturgia. Por eso, hermano, no tome, aleluya, hermano, así de simple. Hoy día estoy cansado y no voy al culto. Hoy día estuve agitado y no voy al culto. No, tenga cuidado ahí, mi amado hermano. Tenga cuidado, hermano, con mirar el culto de una manera tan relativa, como que no tuviera importancia. Ay, hoy día me perdí el culto y aparezco el domingo, aparezco el martes. No lo mire así, amado hermano, porque así partió el pueblo de Dios, ausentándose de la ceremonia, amén, ausentándose, aleluya, de los cultos. Recuerda, hermano, que el culto no solamente nos reunimos, el culto es solemne, el culto, hermano, tiene alabanza, el culto tiene adoración, el culto tiene oración. Pero si hay algo que hace importante el culto, es que hay palabra de Dios. Cuando yo me alejo del culto, aleluya, no solamente pierdo la oportunidad de alabar a Dios en comunión, sino que también pierdo la oportunidad de escuchar al Señor. Y sin Dios no podemos vivir. Por eso que haga el esfuerzo. Hay gente, hermano, en la iglesia hay de todo. Gente que corre, gente presurosa. Yo veo a los hermanos correr. Amén.
los que vienen del trabajo, los que hacen el esfuerzo, los que tienen, pero otros no hacen ningún esfuerzo. Dios tenga misericordia de esa gente. Teniendo todo para poder estar en la casa del Señor, no vienen. Y la Biblia nos dice que debemos estar como personas sabias, entendiendo que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos malos. Y estos tiempos malos se van a ir acrecentando, más los hijos de Dios, los que buscan su presencia, recibirán de Él fortaleza. Amén. Precisamente este capítulo 37, no hemos dado una lectura en la totalidad de los versos, solamente hemos leído del verso 1 al 10. Nos muestran dos revelaciones que Dios le da al profeta Ezequiel. Amén. La primera revelación está desde el capítulo 1, verso 1 al verso 14. Aleluya. Y contempla una visión de la resurrección de Israel a una vida nueva. Amén. De Israel. Posteriormente, desde el verso 15 hasta el término del capítulo, que sería el verso 28, en esta segunda etapa se le manda al profeta a mostrar por medio de un acto simbólico la reunión de los dos reinos divididos, aleluya, en una única nación y bajo un solo rey. Usted recordará que aquí el pueblo, específicamente Judá, está deportado en Babilonia, pero con anterioridad Israel, hermano, y Samaria no solamente habían sido cautivos, sino que lamentablemente se habían perdido al paso del tiempo. Todo esto, hermano, por olvidarse de la ley de Dios. Amén. Y Ezequiel, como profeta de Dios, tiene que anunciar a los hijos de Israel estas dos visiones. Amén. Y ahí está la división. Capítulo 37 tiene dos visiones. Amén. El entorno social, hermano, de aquel entonces, los babilónicos, hermano, habían llevado líderes políticos a la cautividad. Habían llevado artesanos habilidosos, hermano, a la cautividad. Habían tomado comandantes, habían tomado príncipes, hermano, llevándolos así también a la cautividad. Amén. Recordemos que dentro de esos príncipes que son llevados a la cautividad, tenemos también a Daniel, tenemos a Ananías, tenemos a Misael y a Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados también, hermano, a la cautividad. Dentro de todas estas personas que son sacadas desde Jerusalén y son llevadas a la cautividad, también nosotros nos encontramos con este profeta Ezequiel. Y este era el entorno, un entorno de guerra, un entorno, hermanos, aleluya, como pudiéramos ver nosotros hoy día lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Como nosotros, hermanos, estando al otro lado, hermanos, en el occidente de este mundo, como aún también, aunque sean pequeñas cosas, nos ha ido afectando las guerras, porque la guerra siempre va a afectar. Amén. Por eso que nuestro Dios es un Dios de paz. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces había hambre, había muerte, había separación. Las mujeres estaban siendo ultrajadas. Y es lo que estaba viendo yo estos días en las noticias. Yo no sé si usted ve noticias, pero decían que las mujeres ucranianas, hermanos, se estaban rasurando, hermano, escúcheme bien, la cabeza, se estaban cortando el cabello, se estaban cortando el pelo, hermano, para no aparecerles tan hermosas a los rusos, porque no solamente la estaban maltratando y golpeando, sino que también la estaban violando. Gloria a Dios. Y eso era lo que estaba ocurriendo en el tiempo del profeta Ezequiel. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Ezequiel nunca menciona por nombre al último rey de Judá. Pero después que el profeta fue llevado al exilio, los babilónicos hicieron por rey a Sedequías. Amén. Y cuando Sedequías se rebeló, amén, porque era un mal rey, amén, los babilónicos destruyeron la ciudad, incendiaron el templo y llevaron más gente al exilio. Amén. Por lo tanto, la cautividad se da paso, o se da comienzo, o comienza en tres partes. La primera cautividad, año 605 antes de Cristo. La segunda cautividad, aleluya, en el año 597 antes de Cristo.
Amén. Y por último, después de la rebelión de Ezequías, cuando Ezequías destruye la ciudad de Jerusalén, aleluya, y se va, hermano, la mayor cantidad de personas a la cautividad, ocurre en el año 586 antes, aleluya, de Cristo, es la caída de Jerusalén. Todos sabemos, hermano, lo que menciona Nehemías, lo que menciona Esdras, amén, cómo está la ciudad, lo que menciona Jeremías en el libro de Lamentaciones, la ciudad está destruida, hermano, aleluya, pero si hay algo que les ha afectado a ellos y que está destruido y que de alguna manera al estar destruido, hermano, también termina juntamente con ellos su esperanza en la destrucción del templo, porque si ellos tienen el templo, quieren decir que todavía cuentan con el favor de Dios, pero la ciudad está destruida, sus príncipes, sus guerreros, sus valientes están siendo exterminados o están siendo llevados cautivos a Babilonia como esclavos. Las casas, las joyas, los tesoros, el oro, los diamantes, la buena ropa, la buena vestimenta, los animales, todo está siendo recogido como botín de guerra. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y Jeremías es el profeta contemporáneo, tanto el que anunció, hermano, este destierro, como también el profeta que experimentó con sus propios ojos, aleluya, como la palabra que Dios le daba, hermano, y que el pueblo no escuchó, se cumplía. Que el Señor nos bendiga. Y sabe lo lindo de esto, hermano, aleluya, es que Jeremías era el profeta de Dios, aleluya, y Jeremías, hermano, Dios lo protege, Dios le guarda. A Jeremías se le da la oportunidad de quedarse en Jerusalén o ir, aleluya, hermano, también a Babilonia, gloria a Dios, pero Jeremías dice: no, yo amo a mi tierra, yo me voy a quedar en este lugar porque sé que Dios también me dará una palabra. Y sabe lo lindo de esto, hermano, aleluya, que Jeremías se queda en Jerusalén y todo el pueblo se va a Babilonia. Han destruido el templo, ya no pueden adorar a Dios, ya no tienen, hermano, el culto, ya no tienen la liturgia, ya no pueden hacer ofrendas, no pueden hacer holocaustos, no pueden hacer libaciones. Parece que Dios se olvidó de ellos, aleluya, y no es algo que ellos están solamente pensando, sino que con sus ojos están viendo la destrucción. Y cuando parecía, hermano, que estaba todo destruido, allá en Babilonia se hizo presente nuevamente la voz de Dios. Dios volvió a decirle: yo estoy presente. Han destruido el templo, ustedes han abandonado el culto, han abandonado la palabra, han pecado, pero todavía hay profetas de Dios. Y Dios levanta a Ezequiel, que Dios levanta a los profetas, arracataraba, sotará, caiga, llenos, hermanos, de la unción de Dios. Porque si hay algo que está afectando a la iglesia es el temor del Señor. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones: nadie cae en pecado del día a la mañana. Comienza así, no asistiendo a los cultos, no asistiendo a la oración, no leyendo la palabra. Gloria a Dios. Hay una gran cantidad de hermanos que faltan, ni siquiera tienen, aleluya, hermano, el apartar un momento de escuchar por lo menos la palabra. Es lo mismo que está ocurriendo en el pueblo. Si usted me pregunta, hermano, a todo yo creo que se nos hace el día corto. Pero en vez de levantarnos, gloria a Dios, porque los que se les gusta levantarse temprano, hermano, que se levantan temprano siempre andan a tiempo. Amén. Los que se levantan tarde, esos se levantan y vienen para el culto, vienen justo. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Las mamitas de casa, sobre todo si usted trabaja. Domingo, hermano, se hace cortísimo. Si usted, mire, es una gran, usted va a las 9:30, a las 10 a la feria, pilla todo su ocupado, viene rápido. Si usted va a las 12, está una hora pegado. Que el Señor nos bendiga. Si Ezequiel, hermano, es levantado como profeta de Dios en Babilonia, es ahí donde comienza a dar una serie de profecías, una serie de sermones que van de alguna manera reflejando y plasmando la realidad del pueblo, el por qué están ahí. Pero también el profeta va dando luz de esperanza, aleluya, porque no todo está perdido.
Recordemos, hermanos, que Jeremías en el capítulo 29, cuando están siendo llevados a la cautividad, él envía una carta a través del profeta o a través del siervo Baruch, amén, donde le dicen, aleluya, vayan a esa nación porque es mi mano moviéndolo, es mi mano llevándolo a este lugar. Pareciera, hermano, que no cuadra, pero es la mano de Dios. Y Jeremías le dice, vayan, aleluya, trabajen el cultivo, trabajen en sus casas, pero si hay algo que tienen que hacer, oren por Babilonia, oren por esa ciudad, porque si Babilonia tiene paz, ustedes también tendrán paz. ¿Sabe usted, amado hermano, que el final o el presente en Babilonia no fue tan complejo? Sabemos, hermano, lo que dice Daniel. Daniel nos muestra una realidad, una serie de reglas donde no le permitían orar. En el caso cierto de los 3 jóvenes valientes, una regla que no le permitía adorar a Dios. Pero sin embargo, a pesar de las dificultades, hubo gente, hermano, que pudo formar hogar de lo más bien. Es por eso que cuando Ciro da, hermano, el decreto para que puedan volver a Jerusalén, no todos quieren volver, porque algunos ya habían hecho pida. Escúcheme bien, en Babilonia, ¿a qué vamos a volver a Jerusalén? Si está todo destruido, está todo terminado, está todo por el suelo, todo quemado, todo saqueado. ¿A qué vamos a volver? Pero ¿sabes quiénes volvieron? Volvieron, hermanos, los que creyeron en la promesa de Dios, en ese Dios que restaura. Sí, hay días complicados, aleluya, nuestros horrores producen desgracia, nuestro pecado tiene consecuencias, pero ¿cuántos logran entender, aleluya, que Dios es un Dios restaurador? Dios es un Dios que levanta, Dios es un Dios de oportunidades, que cuando está todo perdido, Dios vuelve a hablarnos, a nosotros Él vuelve a levantarnos, y ese Dios está aquí en esta hora para levantarnos, para ayudarnos, para decirnos que no nos alejemos, que no nos distanciemos de la palabra, porque separado de Dios, separado de Cristo, nada nosotros, hermanos, podemos hacer. No te alejes de Dios, no te alejes de la palabra. Bajo esta palabra que Dios entrega a través del profeta Jeremías, las personas se rearman de lo más bien. No todos, aleluya, pero sí, aleluya, hay personas que se le arreglaron de alguna manera bastante bien en el cautiverio, pero teniendo en su mente que en un momento también regresarían. Ahora, cuando viene el momento de mayor desesperación, le vuelvo a decir que primero llevan a un grupo de personas al destierro, y profetas anteriores habían no solamente anunciado aquello, sino que juntamente con el juicio el Señor también da una palabra, cierto, de restauración, una promesa de salvación. Amén. Debemos recordar que Dios se ha revelado al hombre, y se ha revelado al hombre a través de la historia. Amén. Hoy día nosotros conocemos más de Dios de lo que conocíamos hace 10 años atrás. Amén. Y si nos esforzamos, oramos, si leemos la palabra, escuchamos a los predicadores, en un tiempo más vamos a conocer más a Dios de lo que conocemos hoy. Dios siempre se ha revelado a través de la historia, a través de los sucesos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, por lo tanto, cuando viene el primer destierro son pocos. Ellos aún habrían esperanza de que Jerusalén no va a ser destruida. Aleluya. Y solamente están pasando un momento complejo. Pero esto se acrecenta cuando viene el segundo destierro. Pero aún en su mente tienen esperanza. Aleluya. De que pueden volver porque la ciudad aún está en pie y porque el templo aún está en pie. Pero toda esperanza muere. Amén. Una vez que los que están en el exilio, aleluya, se enteran de que Jerusalén había sido destruida, aleluya, y por lo tanto toda la esperanza, aunque sean pocas, se habían desvanecido. Aleluya, amén. Dios había juzgado a Judá por sus pecados. Había abandonado su templo. Recuerde que el profeta Ezequiel también nos muestra eso, cómo la gloria de Dios abandona el templo. Tengamos cuidado también nosotros que predicamos la palabra, porque Dios también nos puede abandonar. Amén. Entonces Dios había juzgado a Judá por su pecado. Dentro de esto también Dios había abandonado el templo. Y de alguna manera, entre comillas, se había dado por vencido con respecto a su pueblo. Amén. Porque somos porfiados. Levante la mano y diga amén. Ve, hay algunos porfiados que ni levantaron ni la mano y dijeron amén. Porfiados. Todo esto estaba ocurriendo. Amén. Y por lo tanto, toda esperanza muere. Y comienzan ellos a sentir
Los sentimientos de desesperanza. ¿Cuánto nos hemos sentido así nosotros, desesperados? Por la economía, por una enfermedad, por una situación compleja. ¿Cuánto nosotros hemos estado, hermano, en ese momento de desesperación, de no saber qué hacer, donde toda esperanza, hermano, muere, donde no hay una oportunidad de salir adelante? Que el Señor nos bendiga. Esa desesperación no era propia solamente de alguna familia, sino que estaba dentro de un colectivo, dentro, hermano, de una comunidad. Era un pueblo que perdía toda esperanza y delante de sus ojos no solamente veía como Jerusalén era destruida, sino como Babilonia seguía creciendo. Aleluya. En medio de la desesperanza que tenían, se hacían una serie de preguntas. Amén. ¿Por qué permitió Dios que ocurriera esto? Retomando lo que había dicho con anterioridad el profeta Isaías y Miqueas, se hacían la siguiente pregunta: ¿será que el Señor nos volverá a reunir como nación? ¿Será que estaremos nuevamente en Jerusalén, tan como lo habían prometido los profetas anteriores? Porque los profetas anteriores habían dicho de que Dios lo iba a volver a reunir. Pero una cosa es que Dios diga algo, aleluya, hermano, y eso tiene que tener cuidado porque Dios nos ha dado promesas a todos nosotros. Pero esas promesas hay que cubrirlas. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Entonces, claro, Dios es fiel, Dios va a restaurarlo. Pero en su mente ellos piensan, aleluya, que está todo perdido y que los dioses de Babilonia son más fuertes y más poderosos que el Dios de Israel. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Entonces, ante todas estas preguntas, el pueblo necesitaba una explicación sobre las acciones de Dios. Aleluya, para que ellos pudieran tener una percepción de los planes que el Señor tenía también para la restauración. Recuerde que un pensamiento colectivo del pueblo es que ellos estaban, escúcheme bien, estaban en Babilonia como esclavos, cautivos, porque sus padres habían pecado. Y Ezequiel le dice, sí, sus padres fueron malos, sus padres fueron pecadores, sus padres de alguna manera pavimentaron el camino para que también ustedes pecaran. Pero si hoy día están en Babilonia, no es por el pecado de sus padres, es por el propio pecado de ustedes. Que el Señor nos bendiga. De ahí es donde recogemos esta palabra: el alma que pecare, de cierto morirá. Recuerde que desde Ezequiel hacia atrás se pecaba el padre de familia. La condenación o la paga de ese pecado la sufría la esposa y los hijos. Pero de aquí se hace una separación. Amén, que el Señor nos bendiga. Amén, entonces lo que ellos están sufriendo no es por culpa de sus padres, sino es porque ellos también han pecado. Amén. Entonces, dentro de todas las explicaciones, Ezequiel comienza a darle a entender que Dios permitió que Babilonia destruyera a Judá. Dios permitió que esparciera al pueblo en el exilio. ¿Y por qué permite esto? ¿Por qué se destruye Jerusalén? ¿Por qué, aleluya, el pueblo de Judá se van, escúcheme bien, aleluya, al exilio? ¿Y por qué esparce al pueblo? Y Ezequiel dice, porque los reyes y los pastores de Judá habían sido malos. Habían ignorado las necesidades del pueblo, aleluya, y lo habían destruido, y no habían protegido al pueblo y a los pobres precisamente, escúcheme bien, de los depredadores. Olvidándose de la ley. Volvemos al principio porque todo se desprende de la ley. ¿Qué decía la ley? En los 10 mandamientos, amar a Dios, ¿cierto? Por sobre todas las cosas. Amén. Pero el otro restante tenían que ver con el prójimo. Entonces usted no puede venir aquí a la casa del Señor a alabar a Dios y no pasa al hermano que tiene al lado. Ese culto no le agrada a Dios. Y eso es lo que pasaba, porque ellos, hermanos, los hombres ricos se hacían más ricos y en su mente tenían que si estaban bendecidos, si tenían riqueza, es porque estaban obedeciendo la ley de Dios y era la mano de Dios sobre ellos en bendición. Pero ellos estaban robándole a los pobres y en vez de defenderlos, le restaban sus pertenencias. Y cuando la mujer, hermano, estaba en crisis, recuerden que cuando no tenían el dinero para pagar, gracias a Dios esa ley no está acá porque varios de nosotros tendríamos ya los hijos. Aleluya. Sin lugar, hermano, el pueblo de Dios venía y les tomaba a los hijos, los llevaba como esclavos. Y no aplicaban la misericordia, no aplicaban el perdón.
Y por lo tanto ellos de alguna manera van sembrando lo que más tarde también les va a tocar cosechar. Por lo tanto, no solamente han tenido reyes malos, sino que también han tenido líderes y pastores corruptos. Recuerde que el propio profeta Jeremías y Ezequiel también dice que Dios os va a levantar pastores conforme al corazón de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces eso era lo que estaba ocurriendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para alentar a sus oyentes a que de alguna manera internalizaran esta esperanza, Ezequiel le aseguró que el pueblo esparcido era el pueblo de Dios. A pesar de que eran esparcidos, eran el pueblo de Dios. Como el profeta Osea, a pesar de que su esposa, aleluya, ha fornicado y se ha ido, hermano, aleluya, a adulterar, sigue siendo también la esposa del profeta. Mostrando, hermano, la gran misericordia que tiene el Señor. No solamente son el pueblo, sino que son ovejas también de su redil. La destrucción de Jerusalén, aunque pareciera que no tiene nada de lógico y nada de bueno, la destrucción de Jerusalén les permitió quitar a los malos líderes. Aleluya. La destrucción de Jerusalén, hermano, apartó a los malos líderes, a los falsos profetas, a los malos reyes, a los malos gobernadores. Y por lo tanto ellos entendían que un día Dios cuidaría de sus ovejas y las traería de regreso de las naciones extranjeras a una tierra, hermano, placentera, a una tierra pacífica, para alimentarlas y para curarlas de su enfermedad. Ahora estas ovejas que son pueblo de Dios, son parte de su redil, se han distanciado, han sido esparcidas. Pero en medio de todo ese sufrimiento, los malos líderes han muerto, los malos gobernadores han muerto, los falsos profetas han muerto. Pero siempre con el Señor y con esa idea, hermano, de poder restaurarla en un lugar seguro, donde hayan buenos pastos, donde hayan buenas aguas, lejos de los depredadores. Y si una oveja está, aleluya, enferma y herida, ahí está Dios para curarla, ahí está Dios para levantarla. Por lo tanto, debemos entender que Dios juzgaría entre los buenos y los malos, aleluya, que trataban a otros de manera injusta. Ezequiel repitió su declaración de que Dios liberaría a su pueblo de estas naciones, los limpiaría de su pecado, derramaría su espíritu sobre ellos, renovaría el pacto y les traería bendiciones. Ahí está la promesa de Dios. Pero en aquel entonces eso es promesa. Y ellos están viviendo todos los versos de lo que Dios está prometiendo. Porque el pueblo pecó. Y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros. Amén, de vivir para Dios. Pero hoy día de verdad, hermano, el temor se ha ido perdiendo. Partiendo desde nuestros pastores, desde nuestros líderes. Y el temor se ha ido perdiendo también en la iglesia. Hay testimonio acá. Y también tengo testimonios de otros hermanos que van haciendo al paso del tiempo un esfuerzo tremendo por mantener una oración, orando en los momentos de almuerzo, otros se arrancan a los baños, buscando la modalidad porque han entendido que Dios no solamente habita en el culto, sino que Dios habita en todo momento. Pero otros se han dejado, hermano, en los laureles. Ya no corren, ya no son presurosos. A última hora están arreglando la ropa, a última hora vistiéndose, porque esto ya no es importante. Porque a esto les pareció rutinario. Oiga, mire, para mí no hay nada mejor que el domingo a las 7 de la tarde. Dígame que hay algo mejor que estar acá. Esto es importante. Esto es importante. Amén. No solamente importante, esto nos da vida, esto nos alegra, esto nos fortalece, esto nos alienta. La palabra de Dios nos instruye. Pero hoy día estamos cansados y nos quedamos. Amén. Yo entiendo, hermano, amén, y gloria a Dios por aquellos que están orando. Pero hay una gran cantidad de gente que ya perdió el hábito de oración.
Hay una gran cantidad de gente, hermano, aquí, hermanos, aleluya, que se nota en su manera, aleluya, porque mire, puede que usted tenga muchos problemas, pero si está orando rápidamente, su manera de enfrentar la adversidad tiene otra característica. Pero hay gente, hermano, que perdió ya la guerra. Amén. Con sus problemas, con sus achaques, con sus temas. ¿Por qué? Porque no fueron capaces, no han sido capaces, hermano, de entender de que Dios quiere ayudarnos. Pero para que Dios nos ayude, hermano, debemos estar en oración todos los días, diciéndole, Señor, ayúdame. No estoy enfermo, no tengo problema en la economía, no tengo problema en mi matrimonio, pero yo necesito que usted me ayude. Amén. Pero hay gente, hermano, aleluya, que se dejó. Hay gente que se estancó. Hay gente que no se da cuenta, hermano, cómo el pecado está tomando parte en su vida y lo de Dios ya no es interesante. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Por eso que Dios juzgará. Así como esto es un registro, hermano, de que si Dios lo hizo en el pasado, ¿usted piensa que el día de mañana Dios no lo va a hacer? Y un día todos nosotros estaremos delante de Dios y todas nuestras acciones, escúcheme bien, la veremos, la observaremos. En cuánta oportunidad Dios nos habló para poder cambiar nuestra vida y no lo hicimos. Se nos ha olvidado, hermano, que con Dios no se juega. Se nos ha olvidado que Dios también es fuego consumidor. Se nos ha olvidado que Dios también es justo. Son muchos los testimonios de hermanos que han cometido delitos y le daban cierto 10 años, le daban 5 años, hermanos, los condenaban, pero conocieron a Dios. Yo conozco a una persona, amén, aleluya, que se convirtió al Señor y tenía condenas pendientes, aleluya, pero cuando entendió el Evangelio, aleluya, él tomó la determinación, hermano. Yo sé que no es fácil de ir a entregarse, y él se fue a entregar y llegó a la PDI y le dijo, ¿sabe? Yo vengo a entregarme porque toda la vida estuve robando, aleluya, yo tengo causas pendientes, pero acabo de conocer al Señor y la palabra me dice que para hacer las cosas bien yo tengo que pedir perdón. Y fue a la PDI, ¿sabe? Los mismos de la PDI anotaron como antecedente la manera en que él se entregó, el testimonio que contó y cómo lo expresaba, hermano, aleluya, que le ayudaron a salir de ese lugar. Pero Dios es justo. Y la Biblia en ningún momento nos da testimonio de que aquel que ha sido condenado después va a tener algunos beneficios. Por eso, juntamente con esa palabra de condenación, Dios dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Por eso que Dios juzgará nuestra manera de hacer las cosas. Cómo nosotros hacemos familia. Dios observa todo lo que nosotros estamos haciendo. Y si hemos pecado por ignorancia, Dios nos ayuda, abre nuestros ojos. El Señor nos da la sabiduría para no hacerlo. Pero hay gente que sabiendo hacer lo bueno sigue haciendo lo malo. Hay gente que tiene la astucia, tiene una sagacidad para hacer lo malo. Y esa sagacidad la utiliza en todo lugar, evadiendo responsabilidades, evadiendo la justicia, pero se han olvidado de que a Dios no lo podemos evadir. Por lo tanto, Ezequiel repitió su declaración de que Dios liberaría a su pueblo. Aleluya, gloria a Dios, de estas naciones, que los limpiaría del pecado. Porque el problema no solamente era el traslado, ya sea de Jerusalén a Babilonia o de Babilonia a Jerusalén. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Dios cuando salieron de Egipto? Salieron de Egipto, pero, aleluya, el pensamiento, la manera de servir y de hacer familia, todavía la abrigaban en su corazón. Pero Dios no solamente los traería, hermanos, de esta tierra lejana, sino que también los limpiaría de sus pecados. Y para que no volvieran a pecar, derramaría de su espíritu sobre él. Y ese pacto que se había quebrado, el Señor también lo renovaría. Y les traería bendiciones. Aleluya. Ahora, ¿por qué ocurriría esto? Porque el pueblo en algún momento, escúcheme bien, se arrepintió. No precisamente. Recuerde que Dios nos amó a nosotros antes que nos arrepintiéramos. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Él murió en la cruz. Él dio su vida por nosotros. El Señor no esperó que Christopher, Eduardo, Daniel, Magali, hermano José, mira, ellos aceptaron. Entonces como me aceptaron, yo voy y lo amo. No, el Señor nos amó antes, lleno de garabatos, llenos de vicios, llenos de aleluya, hermano, de pecados, mentirosos, cuenteros, en tinieblas. Aleluya, vamos, muchas personas, hermano, iban, aleluya, alabado sea el nombre de Dios.
Iban y andaban haciendo lo malo. Yo no sé si le he contado, yo me acuerdo que sí, le he contado el testimonio del pastor Claudio Alvarado. Amén. Que andaba robando el pastor. Amén. Y lo iban, aleluya, persiguiendo los carabineros. Iba arrancando de los carabineros. Amén. O de la policía, hermano, pero iba arrancando de la justicia. Y en medio de que iba arrancando de ellos, él dice, Señor, si tú me das esta última oportunidad, yo te sirvo, yo te sirvo. Y dice que cuando iba arrancando, da la vuelta a la cuadra, hermano, y ahí estaba un punto de predicación con el pastor Alberto Cortés. Y dice que se ganó ahí en el punto, hermano, y los policías pasaron de largo. Ahí entregó su vida al Señor. Aleluya. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos amó? Aleluya, mire, Dios, aleluya, le da una promesa de que van a volver a su tierra, de que los va a limpiar de su pecado, de que el Señor va a derramar de su espíritu, aleluya, va a renovar su pacto y los va a llenar de bendición. Esto no ocurre porque el pueblo se lo mereciera, sino para indicar, escúcheme bien, aleluya, hermano mío, que el amor de Dios es grande, aleluya, y que toda la gloria es para el santo Dios, este Dios de misericordia. Por lo tanto, el poder regenerador de Dios transformaría la conducta social del pueblo, rejuvenecería la tierra desolada y aumentaría el número de ellos de tal manera que los mismos que decían el Dios de Israel no sirve porque ellos fueron a Babilonia, ahora dirían, gloria a Dios, como dice, aleluya, este salmo tan precioso que cantamos, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y dirán entre las naciones que dirán grandes cosas. Ha hecho Jehová con esto. Aleluya. Bendito Dios. Les vuelvo a repetir, el poder regenerador de Dios transformaría la conducta social del pueblo. Rejuvenecería la tierra desolada. Y aumentaría el número de ellos, de tal manera que incluso las naciones de alrededor reconocerían que este era un acto de Dios. Y esta gran idea, gloria a Dios, de reavivar a la nación, fue descrita como una espectacular reanimación de huesos secos que fueron transformados en personas que respiraban y que fueron llenas del Espíritu de Dios. ¿Sabe usted, hermano, que en medio de la desesperanza, en medio de la soledad, en medio de los días complejos que yo creo que todos hemos vivido, siempre se nos presenta la oportunidad de volver a nacer? Cuando los matrimonios tristemente se separan, de alguna manera hay que reinventarse y hay que volver a caminar. Cuando perdemos a un ser querido, en medio de ese luto, de alguna manera también nos reinventamos. Son situaciones, hermanos, que uno no se puede estancar y tiene que volver. Tiene que volver a caminar. Amén. Hay responsabilidades. Si hay una separación, ninguna separación es fácil. Pero ¿por qué se trata de avanzar? Porque hay hijos de por medio. Cuando usted pierda a un familiar, rápidamente también tenemos que sobreponernos y ponernos de pie, porque si bien es cierto, se perdió a un ser querido, hay otros por los cuales hay que luchar. Que el Señor nos bendiga. Y la situación para el pueblo de Dios es desoladora. Sus pueblos están destruidos. Muchos como Daniel han sufrido no solamente la separación de su tierra, de su cultura, de Dios y de todo lo que significaba el culto, sino que también la separación de sus padres. Como si fuera poco, está en otra cultura, en otra tierra, donde a Daniel le cambian el nombre, le cambian su comida, le dan otras responsabilidades. Pero si había algo en Daniel, hermano, es que amaba a Dios. Yo te quiero decir, hermano, en esta hora,
que van a venir momentos muy complejos a nuestra vida. Y yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado momentos muy difíciles. Momentos donde hemos llorado, momentos donde hemos sufrido. Pero si nosotros amamos a Dios, Dios siempre nos va a dar esa oportunidad de reinventarnos. Dios siempre nos va a dar esa oportunidad de volver a ponernos de pie. Dios siempre nos va a dar esa fuerza para enfrentar los desafíos, para vencer nuestros temores. Porque Dios es un Dios de oportunidad. Aleluya, como decía el cantar de los cantares, después del invierno, hermano, viene, aleluya, la primavera. Vuelve a florecer, vuelve a salir el sol. Vuelve, hermano mío, a germinar la tierra. Hermano, no todo es sufrimiento, no todo es muerte, no todo es soledad, no todo es angustia, no todo es prueba. Cuando usted ama a Dios, Dios vuelve a ayudarnos. Dios siempre, amado hermano, nos va a ayudar. El pueblo ha perdido toda esperanza. Para poder tipificar cómo está el pueblo, Ezequiel es llevado a un valle. Los valles son hermosos. Unos más que otros. Pero lo que ve Ezequiel es espeluznante. Es triste. No solamente los huesos están secos, sino que delante de sus ojos los huesos están secos en gran manera. Aleluya. Y por cierto, secos en gran manera. Todos los demás han perdido esperanza. Ya no está el templo, todo lo que hemos dicho. Ellos piensan que van a morir en Babilonia, que van a morir en tierra extranjera. Pudo haber sido también el pensamiento de Ezequiel. El verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel dice, como lo diríamos nosotros, cuando en medio de nuestra poca fe, Dios nos ayuda a tener fe. Solo tú tienes la última palabra. Y dije, Señor, que no solamente es un rótulo, sino que nos habla, hermano, aleluya, en un sentido de pertenencia, de amo, de dueño. Mi Dios, mi Señor, mi amo, mi dueño. Solo tú lo sabes. Verso 4, y me dijo entonces, profetiza. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mire, todo el tiempo le hablaron. Profeta Habacuc, el profeta Isaías, el profeta Miqueas, el profeta Sofonías, le habló Jeremías, le hablaron cuántos profetas. ¿Qué sacamos con estar hablándole? Y ahora el panorama no mejoró. Cada vez que se levantaba un varón de Dios, la gente más se alejaba, más se distanciaba y por lo tanto más pecaba. Pero mire el amor de Dios. Vuelve a hablarle, Ezequiel. Vuelve a profetizarle. Vuelve, aleluya, a decirle que si ellos se vuelven, yo me volveré a vosotros. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Es lo mismo que Dios hace en el Génesis. Aleluya, hermano. Esos huesos estaban tan secos que parecían polvo. Y la Biblia dice, hermano, que Dios creó a Adán y a Eva del polvo de la tierra. Usted cuando ha estado barriendo la tierra, aleluya, hay tierra que está firme, ¿cierto? Pero por encima de esa tierra hay algo que se sacude, hay algo que se barre, aleluya, hay algo que nos sirve y eso nosotros lo llamamos polvo. De ese polvo dice la Biblia que Dios creó al hombre, alabado sea el nombre de Dios, y después que lo formó, aleluya, hermano, le dio el aliento de vida y eso es lo que le está diciendo. Yo los voy a volver a levantar del polvo, aleluya, los voy a levantar y voy a poner mi
mi espíritu en vosotros, dice el Señor. Verso 7, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió para encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué cosa? Espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová al Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, porque estaban muertos. Pero ¿qué dice? Y vivirán. Vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró, ¿qué dice el profeta? Espíritu en ellos. Y volvieron a la vida, vivieron. Y lo que observa ahora es un panorama con un contraste bien fuerte. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y en extremo. Cuando parecía que esta nación estaba perdida, que nunca más volverían a Jerusalén, Ezequiel logra entender la palabra de Dios y logra visualizar un gran ejército. Pensaba en esto porque hay tantas interpretaciones que le dan al valle de los huesos secos. Por ejemplo, el que no ora, el que no busca de Dios, hueso seco. Y buscando la interpretación, hermano, de todo lo que ve Ezequiel, me percaté que estaba aquí mismo. Porque del verso 11 al 14 está la explicación de lo que Ezequiel ve del 1 al 10. Y aquí viene la interpretación de todo lo que él está viendo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? Somos nosotros. Usted no es Israel, usted es chileno. Son más chilenos que los porotos. ¿Quiénes son? La casa de Israel. Y aquí ellos dicen, ¿qué es lo que dicen ellos? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Miren lo que decían. Y somos del todo destruidos por el pecado. Ellos lo que decían. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, se ha dicho Jehová el Señor. Y aquí, mire, ¿qué es lo que hace el Señor? Yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío. Yo haré subir ¿de dónde? De vuestra sepultura. ¿Y a dónde los va a llevar? Nuevamente a la tierra de Israel. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura. Y mire, ¿qué le dice? Se han olvidado de él. Ya no le buscan, ya no le oran. Pero siguen siendo su oveja, siguen siendo parte de su redil. Y Dios sigue diciéndole, pueblo mío. ¿Y qué le dice? Y pondré mi espíritu en vosotros. Y viviréis. Y haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabráis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta gran idea de reavivar a la nación fue descrita por el profeta a través de esta visión del valle de los huesos secos. Esos exiliados de la audiencia de Ezequiel, que pensaban que la nación estaba muerta y completamente separada, estaban equivocados. Acompáñame, hermano Daniel. Porque Dios le devolvería la vida a la nación. Esta obra creativa, divina, haría que los que dudaban ahora pudieran reconocer a Dios y pudieran entender que Él es Dios. Porque ellos pensaban que los dioses de los babilónicos eran más fuertes que el Dios de Israel, pero Ezequiel le dice, no. Lo que sucede es que el Dios de Israel es mucho más fuerte que los dioses de Babilonia. Pero Dios está usando a esos dioses o a esos líderes como instrumentos de castigo. No con un castigo condenatorio,
Porque volvemos a repetir, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios siempre da oportunidad de arrepentirse. Ezequiel, después de esto, si usted sigue leyendo el capítulo, pone 2 palos juntos para simbolizar la futura reunificación, no solamente de Judá, porque ¿quién también estaba perdido? Israel con los asirios. No solamente volverá, como ya volvió, escúcheme bien, a través de Ciro, volvieron, cierto, ellos a Judá, sino que faltan las 10 tribus que están perdidas. Pero Ezequiel también dice, un día esas 10 tribus también volverán y serán una sola nación con un solo rey y no los deshonrarán otra vez y aparecerá un rey. Aleluya. El siervo mesiánico profetizado de la línea de David, ese es nuestro Cristo. Y todos tendrán un pacto eterno de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, dijo el profeta Isaías, príncipe de paz. Y todos adorarán a Dios juntos. Aleluya. Serán el pueblo de Dios y las naciones reconocerán esto como un acto de Dios. Mi amado hermano, Dios es santo. Por eso que no tolera el pecado. Y a pesar de que no lo tolera, da una y otra vez oportunidad de cambio. Pero Dios también es justo. Y no defiende a los que profanan su nombre. No defiende a los que mantienen instituciones religiosas altamente apreciadas, pero lamentablemente donde su gloria no es reconocida. ¿Por qué Dios abandonó por un momento al pueblo de Dios? Porque ellos también le abandonaron. Por lo tanto, ¿puede abandonar a los que le abandonan? Pero como predicadores nosotros debemos persuadir al pueblo a reconocer quién es Dios, a someter nuestras vidas a su voluntad y a glorificar su nombre. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Yo haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Póngase de pie, mi amado hermano. Si usted está en medio de ese valle de desesperación, de soledad, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da esperanza. En medio de la violencia que hay en nuestra nación, en medio de los crímenes que hay, en medio de tantas personas con enfermedades terminales, de niños que nacen con enfermedades muy complejas, en medio de las crisis que se están viviendo en las familias, donde la policía, los carabineros, la PDI no dan abasto y además tienen que lidiar con la tela de juicio que tienen por encima. Si hay un lugar donde nosotros podemos estar seguros, es en la presencia de Dios. Cuando usted tiene a Dios en el corazón, usted no anda con miedo, usted no anda con temor. Porque usted sabe que es hijo de Dios. Y que Dios no va a permitir nada malo que nos ocurra. Es tiempo de volvernos al Señor. Espíritu Santo, he sentido tu presencia y tu palabra. Mientras predicamos. Porque no lo hacemos con rabia, no lo hacemos con enojo. Lo hacemos en gratitud. Lo hacemos en amor. Tu palabra nos confronta, Señor. Y hemos oído tu palabra. Te quiero pedir perdón, Señor, porque a lo mejor he estado como el pueblo de Israel. Mi conducta ha sido como la del pueblo de Dios.
Me he evocado a mis trabajos, me he evocado a la familia, a distraerme, a descansar, a comer, a compartir con otros. Y no es que esté malo hacerlo, pero lo he hecho olvidándome de ti. Olvidándome que si hay comida en mi casa, es porque tu bendición me ha alcanzado. Olvidándome que si puedo compartir en alegría con mi familia, es porque tú me has ayudado. Olvidándome que si puedo descansar, es porque tú eres el Dios que nos ha dado trabajo. Perdóname por los días que no oro, por los días que no adoro como se debiera, por los días en los que me centro en hacer solamente mis cosas y no dejo un momento para reflexionar y no dejo un momento para adorar. Te quiero pedir perdón en esta hora, Señor, porque no quiero vivir lejos de ti. Pero a veces lo que digo de palabras no se condice con mi vida. Porque queriendo buscarte más, te busco menos. Queriendo orar más, oramos menos. Queriendo trabajar más, Señor, es menos lo que hacemos. Pero hoy día he escuchado la palabra de Dios. Espíritu Santo, vuelva a levantarnos. Vuelva a levantarnos. Vuelva a levantarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Tu bendición nos acompaña ahora y siempre. Si estamos en pie es tu misericordia, dijo el profeta. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque su misericordia nos acompaña y se hacen presente cada mañana. Su bendición sobre nosotros. La bendición de nuestro Dios que es Padre, Hijo